Lección 7 para el 18 de mayo del 2013. El pueblo especial de Dios. Miqueas, el libro que hemos de estudiar. Versículo de memoria, Miqueas 6:8. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Miqueas 6:8. Pensamiento clave de la lección: aún en medio de la peor apostasía, Dios está dispuesto a perdonar y a sanar a su pueblo. Maravilloso, ¿verdad? Miqueas, un poquito acerca del autor, ¿verdad? Dicen los teólogos, el nombre del autor Miqueas es una abreviatura de las palabras hebreas que significan Tegat, unos 45 kilómetros de Jerusalén. Actuó durante los reinados de Jotán, Acaz y Ezequías, y fue contemporáneo de Oseas e Isaías en la segunda mitad del siglo 8 antes de Cristo. Miqueas se dirigió a Judá y a Israel, refiriéndose a ellos generalmente por el nombre de sus capitales. Mitad del siglo VIII, ahí estaba el profeta, ahí estaba el amor de Dios manifestado a través de estos siervos. El profeta Miqueas ministró durante uno de los periodos más oscuros de la historia de Israel. El país se había dividido hacía mucho en dos reinos, del norte y del sur, ¿verdad? Finalmente Asiria puso fin al reino del norte y Miqueas podía ver el mal y la violencia que penetraban en el otro reino, Judá, en el sur. Predicó contra los pecados fatales. ¿Cuáles pecados? La deshonestidad, la injusticia, el cohecho, el soborno y la desconfianza. Miqueas, la característica importante, fue el primer profeta bíblico que predijo la destrucción de Jerusalén. Miqueas 3:12. No obstante, por medio de la inspiración divina, el profeta vio luz en este tiempo oscuro. Con la ayuda de la perspectiva de Dios, miró más allá del castigo venidero. Miqueas ofreció palabras de ánimo y dijo que el líder ungido del Señor vendría desde Belén. El Mesías sería el líder que salvaría a Israel y hablaría de la paz a las naciones, enseñándoles a martillar sus espadas para asadones, o sea, convertir las espadas en instrumentos de agricultura. La reprensión de Dios sería el canal de restauración y bendición en esta última instancia. Dice la introducción del folleto, lección 7 para el 18 de mayo del 2013. Primera parte, la agonía de un profeta, la agonía del corazón del profeta. La podemos leer, Miqueas 1:8-9. Mire cómo se expresaba este hombre. Por esto lamentaré y aullaré y andaré despojado y desnudo. Haré aullido como de chacales y lamento como de avestruces, porque su llaga es dolorosa y llegó hasta Judá, llegó hasta las puertas de mi pueblo, hasta Jerusalén. Vamos a analizar esta parte, ¿verdad? Dice la revelación que Miqueas capítulo 1 del 1 al 9, el profeta invita a toda la tierra a presenciar el juicio de Dios sobre su pueblo pecaminoso. Las ciudades capitales de Samaria y de Jerusalén se distinguen porque sus dirigentes fallaron en ser el modelo de lo que significaba seguir a Dios con corazones indivisos, corazones que no cambiaran. Estas dos ciudades serían las primeras en sufrir la destrucción. El pensamiento de un juicio destructivo produjo una verdadera tensión en la vida de Miqueas, por causa de que su llamado profético lo unía con el propósito de Dios. No tuvo otra opción que anunciar lo que vendría en el futuro próximo.
Pero el profeta también amaba al pueblo al que pertenecía. Y la idea de su cautividad lo condujo a un lamento personal. A veces las malas noticias tuvieron un efecto devastador sobre la mente y el cuerpo del profeta. En esta primera parte, ¿verdad?, nosotros vemos este lamentar del profeta que se lo leí hace ratico, ¿verdad? Y allí Dios invita a las naciones para que vean el castigo que va a caer sobre sus dos grandes ciudades, sobre sus dos grandes pueblos. Un solo pueblo, pero que se dividió en dos grandes reinos, el del norte y el del sur. El del norte ya había sido tomado por Asiria. Ahora Judá, donde estaba Jerusalén, también iba a sufrir el castigo. Y la palabra dice en Miqueas 1:2: oíd, pueblos todos, está atenta tierra y cuanto hay en ti, y Jehová el Señor, desde su santo templo, sea testigo contra vosotros. Porque aquí, Miqueas 1:3, Jehová sale de su lugar y descenderá y hollará las alturas de la tierra. Y se derretirán los montes debajo de él, y los valles se hundirán como la cera delante del fuego. Abrevio, versículo 5. Todo esto, ¿por qué Dios va a hacer esto? Dice el versículo 5, capítulo 1 de Miqueas: por la rebelión de Jacob y por los pecados de la casa de Israel. El castigo físico sobre una nación. El folleto, y uno también le hace el énfasis porque hasta tantos eufemismos, hermanos, la teología se está cambiando. Ya no se quiere hablar de castigo que infringe Dios, no, una disciplina, como para decir de una manera más disimulada o que la gente no se asombre. No, es que Dios a quien recibe disciplina y azota. Y aquí estamos viendo cómo llama a la tierra a los demás pueblos para que contemplen lo que Dios va a hacer con su niño, con la niña de sus ojos, pues, con su iglesia. Y como dice allí, el Señor dice, descenderá y se derretirán los montes debajo de él, y los valles se hendirán como la cera delante del fuego, como las aguas que corren por un precipicio. Todo esto sucederá por la rebelión de Jacob y por los pecados de la casa de Israel. ¿Cuál es la rebelión de Jacob? ¿Y cuáles son los lugares altos de Judá? No Jerusalén. Haré pues de Samaria montones de ruina y tierra para plantar viñas, y derramaré sus piedras por el valle y descubriré su simiente, y todas sus estatuas serán despedazadas y todos sus dones serán quemados en fuego, y asolaré todos los ídolos, porque de dones de rameras los juntó, y de dones de rameras volverán. Por esto lamentaré y aullaré. Le duele al profeta. Esto se aplica mucho, ¿verdad? Hay hermanos que asumen, y a veces uno comete la error de asumir también estas responsabilidades como si fuera uno responsable de tener que curar, sanar, limpiar a la iglesia. Y al ver necesidades, al ver dificultades allí, defectos en el liderazgo, nuestros hermanos, lo que a veces nos da la fuerza o nos compele es la molestia. O sea, no sentimos dolor, no sentimos cuán dificultoso es para nosotros tener que llamar la atención, tener que hacer una exhortación y ver cómo la iglesia se contamina. En vez de gozarnos, en vez de tener una amargura, es sentir dolor de ver la indiferencia del pueblo. Como dice este profeta, aullaba como un lobo, como un avestruz. Como dice allí, haré aullido como de chacales y lamento como de los avestruces. O sea, el profeta se identifica, siente dolor, siente compasión. Como decíamos en la otra lección, el lamento, el quebranto de Dios. Cuando realmente usted siente el dolor de la iglesia, jamás uno va a sentirse feliz por los pecados de los dirigentes. Por eso el capítulo 2 de Joya de los Testimonios, el sellamiento, dice: los que no lloran por los pecados ajenos no van a ser sellados. Porque ver que la iglesia pisotea las normas, ver que la dirigencia se aparta de
de los reglamentos, de los estatutos, de los principios, de los pilares de la iglesia, en vez de hacernos sentir como con un látigo para cuerear, para azotar. El llamado a la reprensión nos causa primeramente dolor a nosotros, nos produce angustia en el corazón, nos deprime, es devastador, así como el profeta sentía el tener que llevar esta palabra de amonestación y de juicio. ¿Por qué todo esto? Dice el versículo 8, porque su llaga es dolorosa y llegó hasta Judá, llegó hasta las puertas de mi pueblo, hasta Jerusalén. Esto es típico en los profetas. Dice que enseñan los siguientes textos acerca de la dura suerte de los profetas. En Números, Moisés, cuánto sufrió Moisés cuando aquel pueblo empezó a pedirle carne. Y Moisés se sintió abrumado y fue ante Dios y intercedía por esas personas, para que esas personas de una u otra forma, bueno, Dios tuviera misericordia. Pero Moisés asumía aquel reto, ¿verdad?, de sufrimiento que tenía aquel pueblo. Le dolía ver la rebeldía. Preferían morirse en Egipto que estar allí comiendo el maná. La carne era muy sabrosa y todos esos condimentos allá en Egipto. ¿Cómo será hoy en día entre nosotros? Todavía muchos dirigentes, pastores ancianos que somos las cabezas, se continúa comiendo carne. Y saber la cita que dice, ¿verdad? Con el tiempo todos estos comedores de carne y que pisotearon la reforma de salud, medio que Dios tiene para la purificación de la iglesia y el alivio del sufrimiento de la humanidad, dice Consejo sobre el régimen alimenticio, hermanos, se apartarán del pueblo de Dios para no volver más. El pez muere por la boca, como quieren sufrir las consecuencias antes que cuando Elías, he sentido un vivo celo por Jehová. Este hombre también sufría, pero a la vez se sentía como responsable de él llevar la obra y también buscó la muerte, como si él fuera el protagonista de denunciar y llamar la atención a los pecados de Acab y de toda su casa. En Jeremías 8:21, Jeremías 8:21 y 9:2 dice la expresión: quebrantado estoy por el quebranto de la hija de mi pueblo. Mire la empatía, lo mismo que el dolor al ver al pueblo quebrantado, el profeta se quebrantaba. En Ezequiel es más tremendo, bueno, es tremendo también, dice, Dios le dice, tu esposa morirá, pero no quiero que te lamentes, ni llores, ni derrames lágrimas. Tremendo, ¿verdad? Como para ilustrar la condición del pueblo. O sea, el profeta se mete en el sentimiento de Dios, en lo que Dios siente. Dios siente dolor por el decaimiento del pueblo, de la iglesia. Aquellos que asumen la responsabilidad de corrección dentro de la iglesia tienen que tener el mismo espíritu parecido, ¿verdad?, a semejanza del de Dios. El mismo quebranto de Dios, el mismo sufrimiento de Dios lo siente el que va a amonestar. Dios amoneste para corregir, porque no quiere la perdición de su iglesia, porque no quiere que nadie perezca. Así tiene que ser todos aquellos que asumimos como hombre, como mujer, en un momento determinado. El llamar a que no perdamos los puntales, los hitos, los objetivos centrales por los cuales esta iglesia existe. Es la iglesia que hasta este momento histórico, mayo 2013, lleva los fundamentos, lleva los pilares desde Adán, desde el cristianismo apostólico, la reforma, hasta ahorita. Dios ha depositado estas verdades en esta iglesia. Y cómo no va a lamentar Dios, no hay otro pueblo de donde pueda salir la verdad pura, la verdad de los mandamientos, de la profecía, como esta iglesia. Y que frente a tremenda responsabilidad haya pecado, se estén perdiendo los objetivos, pareciera que nunca se fueran a recuperar. Y por eso Dios a veces nos somete a situaciones difíciles, para que despertemos, retomemos las raíces que no podemos perder.
somos reparadores de portillo. Reparar las brechas que el enemigo ha hecho a través de sus teólogos, a través de los laicos que se han corrompido. Pero al hacer esa obra sentimos dolor. ¿Cómo se menosprecia tan grande luz? Nunca igual al de Dios, pero sí semejante. Si no, no hablemos nada. Si lo vamos a hacer simplemente por criticar, por señalar, por darnos la de profeta, o darnos la de que, ay, sí, somos los más santos que el otro o que la otra, no hagamos nada. Ese es el espíritu que nos llena. No debemos hacer nada. Se va a ver el fariseísmo, el legalismo. Pero una cosa no invalida otra. En Pedro 4:6, primera de Pedro dice, si alguno, ¿verdad?, como cristiano padece, no se avergüence, glorifique a Dios por él. Si haciendo lo bueno uno le toca padecer, como dice primera de Pedro 4:6, adelante, hermano. Cristo también padeció. Los profetas de Dios estaban muy involucrados en los mensajes que proclamaban. No se alegraban de hablar de las cosas terribles que sucederían. A menudo usaban lamento para expresar sus reacciones ante los desastres que se aproximaban. Su dolor era real, no era una cosa hipócrita, un teatro. Para sus oyentes, el mensaje estaba contenido tanto en las palabras proféticas como en las señales externas, que a menudo delataban un profundo dolor que salía de adentro. La reacción de Miqueas ante el juicio divino nos recuerda la de Isaías, quien por 3 años caminó medio desnudo y descalzo como señal visible de la vergüenza que traería la cautividad. O sea, ellos vivían el mensaje tipo, como lo vimos también con Osea. Como decía aquí el versículo 8, ¿verdad? Miqueas 1:8. Por esto lamentaré y aullaré y andaré despojado y desnudo. Así como Isaías duró 3 años. O sea, mi desnudo, no es que andaba completamente, no vestido a la usanza normal. Con lo mínimo. Para mostrar la vergüenza que de Dios colocar a su pueblo en cautiverio. Y cuando ellos preguntaron, ¿y por qué andas así, profeta? Porque así, ustedes me ven a mí como si no tuviera vergüenza, que cómo voy a andar en la calle así. Bueno, así ustedes los ve Dios al tener que ir al cautiverio. Sientan vergüenza de ustedes, siendo pueblo de Dios, tener que ir a cautiverio. O sea, el profeta ilustraba en su vida, no solo hablaba, sino que encarnaba lo que estaba diciendo. Si tú no lo encarnas y yo no lo encarno, yo no debo estar llamándole la atención a nadie. Es fariseísmo, es legalismo barato, diabólico, satánico. Esta es la experiencia. Y lo mismo le pasó a Elena White. No creían en sus mensajes. Ya para la época de 1890, prácticamente la mandaron de Estados Unidos para Australia. Y allí se fue, creyendo que le iban a hacer un mal. Contribuyó a fundar el Colegio de Abundales. Frente a la grave crisis, ¿verdad?, del doctor Kelo, cuando hubo el incendio allá en Battle Creek. Estando ella ya fuera, me mandó cartas dando su posición sobre ese panteísmo, sobre esos libros, sobre ese libro, ¿verdad?, Templo Viviente, que este hombre quería imprimir y prácticamente no le pusieron cuidado, lo imprimieron, de una u otra forma salió. Dios tuvo que producir aquel incendio. Cómo se levantaban personas para rechazarla, para decirle que era una mensajera falsa. Pero ahí estaba el mismo diablo escribiendo El conflicto de los siglos, trató de ahorcarla, de paralizarla, y la paralizó por varios días. Bueno, no es fácil esto, pero en las manos de Dios todo es posible. La agonía del corazón del profeta, día domingo, día lunes, los que maquinan iniquidad. Miqueas 2:1-11 y el capítulo 3, ¿cuáles son los pecados que amenazan con traer juicio sobre este pueblo? Ahora mire los pecados, porque Dios tiene que castigar. Podríamos abreviar: expropiaciones de heredad, opresores, gente que desgraciadamente explotaba al pueblo en cuanto a trabajo, sus jefes juzgan por soborno, poder judicial, falsos profetas. Los sacerdotes enseñan por precio y los profetas adivinan por dinero.
Qué terrible condición. Vamos a leerlo directamente. Miqueas 2:1 dice: ay de los que en sus camas piensan iniquidad y maquinan el mal, se acuestan echándole cabeza. ¿De qué manera violan la ley? Iniquidad es violación de la ley, y maquinan hacer maldad al violar la ley. Y cuando llega la mañana, lo ejecutan. Terrible. ¡Ay de esos! Porque tienen en su mano el poder. Porque tienen en su mano el poder. Piensan y maquinan mal y lo ejecutan. Qué peligroso tener el poder, ¿verdad? Dice, generalmente, quienes explotan a los pobres tienen los medios legales y el poder político para ejecutar sus injustos designios impunemente. Esa es la situación de la niña de Dios, del pueblo de Dios. Los que tenían poder pensaban iniquidad, maquinaban el mal en la noche y en la mañana lo ejecutaban. ¿Por qué? Porque tenían poder. Codician las heredades y las roban. Las pertenencias de otros, las tierras de otros, las casas de otros, las heredades de otros. Y las toman. Y toman las casas, dice aquí todos. Oprimen al hombre y a su casa, y al hombre y a su heredad. Por tanto, así ha dicho Jehová, Miqueas 2:3, y aquí yo pienso contra esta familia, un mal del cual no sacaréis vuestros cuellos, ni andaréis erguidos, porque el tiempo será. Que el tiempo levantarán sobre vosotros el refrán, se hará herechos de lamentación diciendo, del todo fuimos destruidos, él ha cambiado la porción de mi pueblo. Cómo nos quitó nuestros campos, los dio y los repartió a otros. Por tanto no habrá quien a suerte reparte heredad en la congregación de Jehová. Terrible. Dice a las mujeres, capítulo 2, versículo 9, de mi pueblo echasteis fuera de las casas que eran su delicia. A sus niños quitasteis mi perpetua alabanza. ¿Hasta dónde llegaba la maldad de este pueblo? Dice un comentario del versículo 2:9. Dice, los ricos despojaban a las viudas y a los huérfanos por no haber pagado las hipotecas sobre sus casas. Serían exiliados por eso, pues violaron la gloria de Dios al oprimir a seres creados a la imagen de Dios y copartícipes de su pacto. Repito, violaron la gloria de Dios al oprimir a seres creados a la imagen divina y copartícipes de su pacto. Era horrible, hermano, lo que ocurría dentro de la iglesia. Dios no iba a ignorar. Si los dirigentes se volvieron ciegos, Dios no está ciego. Si los dirigentes se volvieron sordos, Dios no está sordo. Dios tiene que intervenir. Aquí lo estamos viendo. El profeta Miqueas dice la parte del día lunes, ¿verdad? Quien dio su testimonio durante aquellos tiempos angustiosos, declaró que los pecados de Sión blasfemaban al aseverar que se apoyaban en Jehová y que mientras edificaban a Sión con sangre y a Jerusalén con injusticia, se jactaban así: ¿no está Jehová entre nosotros? ¿No vendrá mal sobre nosotros? Mire lo terrible de esto. El capítulo 3, versículo 9 al 11, dice: oíd ahora esto, jefes de la casa de Jacob y capitanes, que abomináis el juicio y pervertir todo el derecho, que edificáis a Sion y a Jerusalén con injusticia. Sus jefes juzgan por cohecho, por soborno, sistema de justicia corrompido. Los casos se resuelven a billetes, a dólares, a dinero. Y sus sacerdotes, sus pastores,
enseñan por precio, son una cuerda de asalariado. Enseñan es porque están cobrando un diezmo. Y sus profetas adivinan por dinero. Mire cómo se materializó la iglesia. Mire cómo se corrompió, cómo el dinero fue el modus vivendi de sacerdotes, de pastores, de ancianos, de profetas. Qué horrible, ¿verdad? Y el sistema judicial corrompido, el sistema político corrompido, que Dios había permitido que existiese allí ese sistema, pero no por eso Dios lo estaba apoyando, Dios estaba de acuerdo. Aquí estaba un profeta para denunciar aún a costa de su propia vida. Sus jefes juzgan, Miqueas 3:11, por cohecho, y sus sacerdotes enseñan por precio, y sus profetas adivinan por dinero, y se apoyan en Jehová, que este es el colmo de los colmos, y se apoyan en Dios diciendo, ¿no está Jehová entre nosotros? ¿Vas a dudar que no está entre nosotros? Enseñando por dinero. ¿Cuánto hay para eso? Yo enseño. ¿Cuánto me van a pagar? Yo enseño. Los profetas, ¿verdad? Como dice la lección aquí, adivinan por dinero. Adivino. Y se apoyan en Dios diciendo, ¿no está Dios entre nosotros? No vendrá mal sobre nosotros. Imagínense la ceguedad tan horrible, hermano. ¿Ah? Tremendos pecados. Y Dios está entre ellos. Y son tan arrogantes. No está Jehová entre nosotros. No vendrá mal sobre nosotros. No nos va a pasar nada. Estamos actuando bien. No la estamos comiendo. Estamos haciendo las cosas como deben ser. Decía el pastor. Decían los profetas. Decía el sacerdote. Decían los jefes que juzgaban. Mire la ceguera. Mire lo que produce el pecado, hermano. Creer que estamos conduciendo la iglesia correctamente. Creer que estamos haciendo justicia correctamente. Y lamentablemente estamos perdidos, hermano. Estamos fuera totalmente, desenfocados como este pueblo de mitad del siglo 8 antes de Cristo. ¿Ah? Hace casi 3000 años esto estaba ocurriendo, hermano. Somos los mismos seres humanos. Indudablemente con un Satanás con más experiencia. Indudablemente con una raza humana más débil. Desde hace casi 3000 años atrás hasta esta época, los genes que han pasado de una generación a otra nos hace más débil. Por eso se requiere el poder del Espíritu Santo para poder resistir lo que hace 3000 años era difícil. Y miren lo que lo estoy leyendo. ¿Cómo será hoy en día, hermano? Frente a pruebas como esta, que el dinero, la opresión, el cohecho, el despojo del pobre. ¿Saben ustedes que no solamente un espiritual, no solamente es que le quitemos la heredad, como pasa en algunos regímenes aquí de Latinoamérica, incluyendo nuestro país? Se despoja muchas veces a la gente de tierras, de casas, con miles de argumentos. Tenemos hermanos dentro de la misma iglesia que han perdido fincas en producción, con sus casas natales allí, donde tenían sus hijos, y las han perdido. No se les daba absolutamente nada de dinero. Tuvo que ser el hermano corriendo a buscar trabajo después que era un hombre próspero, ser un trabajador de una finca, como asesor técnico, porque era un técnico. No solamente es así, sino que cuánta gente necesita que se le atienda en salud, cuántos drogadictos necesitan que se les atienda, cuántos borrachos necesitan que se les atienda, cuánta gente que está delinquiendo, ¿verdad?, necesita restauración, y las cárceles fracasaron. Pero despojamos a esos seres humanos de tener un lugar donde ser atendidos cuando no somos capaces de ofrendar, cuando no somos capaces de dar de nuestros recursos para que la iglesia tenga una alternativa frente a esos seres que han sido vituperados, han sido golpeados, han sido maltratados terriblemente por el demonio. No tienen un hogar donde dormir. Aquí en este pueblo, en Barquisimeto, Estado Lara, Venezuela, son cantidades los que duermen en el hospital, en las afueras del hospital, en el pediátrico, en la emergencia, en los terminales, en los cementerios, en las plazas públicas, quizás en tu pueblo también, en tu ciudad. ¿Qué hacemos nosotros frente a esa situación tan terrible? Estamos hablando de los extremos de pobreza,
de esa gente que duerme en la calle, más los que están con $1 subsistiendo en un día, si es que pueden conseguirlo, de despomida, de tener su casita, de tener un lugar donde poder ser rehabilitado, cuando no contribuimos, cuando no colaboramos para que haya hogares donde atender a esos seres humanos. Madres que tienen que entregar a sus hijos, ¿verdad?, a personas que ni siquiera están capacitadas para enseñarle en la parte espiritual y educacional, porque no tienen cómo hacerlo. Han dado a luz de uno y otro hombre y ya han quedado solos, tienen que salir a buscar el dinero, pero no saben dónde entregar a sus hijitos. ¿Dónde están los lugares donde nosotros podamos atenderlos y preparar esos corderos que lamentablemente les tocó ese tipo de familia? Prepararlos también para el reino de los cielos. Entonces estamos despojando a esos pobres, ¿verdad?, a todos esos que representan a Cristo Jesús. Tuve hambre, me diste de comer. Tuve desnudo, Mateo 25, me vestiste. Tuve preso, me visitaste. Tuve sed, me diste beber. Errante anduve. Entonces tenemos que reaccionar. No podemos quedarnos callados, ¿verdad? Aparte de los abusadores ¿verdad?, que cuando el pobre en la iglesia tiene una necesidad, aprovecha de comprarle un bien a un precio lo más económico posible, ¿verdad?, para aprovecharse de esa debilidad y de esa emergencia que tenga el hermano. O el hermano que tiene una fábrica, tiene una fuente de empleo y le paga una mísera porción, porque es hermano, porque es adventista. O sea, hay que pagarle menos. Ese no puede aspirar a ganar como ganan en el mundo por el mismo trabajo, menos. Pero yo sí puedo obtener recursos y beneficiarme bastante. Todo eso eran pecados que se cometían en el Antiguo Testamento y que hoy también se están cometiendo. Mire lo horroroso de jactarse que a pesar de esta barbarie que se cometía, Dios está con nosotros. Va a decir tú que no está Dios con Jehová, no está con nosotros. No, que Jehová no está es contigo, con nosotros sí. Que enseñamos por precio y adivinamos por dinero, que recibimos cohecho, los jefes, el tribunal de justicia, la justicia corrompida, pecados horribles. Este pueblo maravilloso de Dios. Uno de los problemas, dice el día lunes, de los problemas constantes de la nación hebrea que afrontó era el engaño de que su situación especial como pueblo de Dios, su conocimiento del verdadero Dios, a diferencia de la necesidad de la idolatría pagana, de la necedad de la idolatría pagana, Salmo 115, 4, 9, los hacía de algún modo inmunes a la retribución divina. Sin embargo, la terrible verdad era que, precisamente porque tenían una situación especial delante de Dios, eran tenidos por mucho más culpables por sus pecados. El hecho de que eran pueblo de Dios los hacía exentos. Ellos podían hacer todo lo que ellos quisieran y todo estaba bien hecho. Dios le iba a aplaudir. Maravilloso. No, hermano, la justicia de Dios es perfecta. Dios no está parcializado. Aquí estamos viendo nosotros que es su propio pueblo. Dios no le está tapando nada. Si actuó mal, le dice que es malo. Si actuó bien, le dice que actuó bien. Dios no se parcializa. El pecado es pecado, bien lo cometan un sacerdote, un pastor, un anciano, un laico, un niño. Pecado es pecado. Y Dios no va a suavizar el asunto porque es de la iglesia. Como decimos aquí, este pueblo. Los bomberos no se pisan la manguera. Como es entre hermanos, entre nosotros nos tapamos las cosas. Dios no es así. Ni al mundo ni a la iglesia Dios va a pasar por alto sus iniquidades o a disfrazarla o a minorarla. Bueno, es la iglesia, entonces como ellos son mis hijos, los pecados no los voy a tratar igual como se los trato a los demás. Los voy a minimizar el efecto del pecado. No, hermano, el pecado es pecado, separación de Dios. Llámese adventista el séptimo día o llámese pagano. El pecado separa a uno y al otro. Y si no hay arrepentimiento, ¿verdad?, frente al llamado de Dios a naciones como Nínive para que se arrepintiera, y se arrepintió, o a su propio pueblo, el castigo viene. Dios no hace acepción de personas. No es como nosotros los humanos muchas veces. Justicia para los que no son de nuestra amistad, de nuestro círculo. Justicia, con ellos sí actuamos correctamente, pero justicia para ver la injusticia ya de los malos, los que no están grandotes, pero cuando hay injusticia dentro de los que son de nuestro propio grupo, no la vemos. Todo está bueno. Somos muy justos con los nuestros, pero somos extremadamente justicieros para los que no comparten con nosotros. Las injusticias
de los que son no son nuestros amigos, se ven grandotas. Las injusticias de quienes son nuestros amigos no se minimizan. Nuestra familia se minimiza. Dios no ve así, gracias al Señor. Pecado es pecado, injusticia es injusticia. No actuar correctamente se evalúa, ¿verdad?, en base a los mandamientos de Dios, para la iglesia y para el mundo. No hay excusa, hermano. No hay excusa. Y esta autosuficiencia es satánica. Miqueas, como dice el libro el día martes, ¿verdad? En el libro de Miqueas, el humor cambia a menudo, drásticamente, de abatimiento, como lo que acabamos de leer, los 3 primeros capítulos, a una esperanza sublime. La esperanza se ve en una de las profecías mesiánicas más famosas, Miqueas 5:2. Famoso Miqueas, ¿verdad?, que señala el nacimiento de Jesús. Dice: de una pequeña aldea de Judea saldría alguien desde la eternidad para ser el gobernante de Israel. Miqueas 5:2. Es uno de los versículos más preciosos de la Biblia, escrito para fortalecer la esperanza de la gente, para que aguardaba ansiosamente al líder ideal prometido. Iniciaría un tiempo de fortaleza y justicia y de paz. Miqueas 5:4-6. David, fíjese este detalle, David era nativo de Belén, un pueblo también llamado Éfrata, Génesis 35:19. La mención de esta aldea enfatiza el origen humilde, tanto de David como de su futuro sucesor, quien sería el verdadero pastor. El profeta Samuel ungió al hijo menor de Isaí, David, quien había de ser el rey sobre Israel. Cuando los sabios vinieron buscando al recién nacido rey de los judíos, el rey Herodes les preguntó a los expertos en la Biblia dónde buscar, dónde se podía conseguir el rey de los judíos. Mateo 2:4-6. Lo enviaron a este pasaje, Miqueas 5:2, que predecía que el Mesías vendría del pequeño pueblo de Belén. Frente a esa situación adversa que estaba viviendo ya el reino del sur, Judá, ya el reino del norte en manos de Asiria, ya estos dos pueblos que iban a hacer sufrir el castigo de Dios, expuestos frente al mundo para que viera lo que Dios hacía con su propia iglesia. Y no era por capricho de Dios, Dios mostraba por qué tenía que actuar así. Y el profeta le dolía tener que llevar este mensaje. Hay un mensaje como de restauración. A la final vendrá un libertador, a la final vendrá, ¿verdad?, el rey de reyes, señor de señores. Pero antes de eso, nacerá en Belén, allí donde David nació. Allí saldrá nada menos el Eterno, el que es de los tiempos sin fin. En una aldea humilde, Belén de Éfrate, allí nacería el Hijo de Dios. Allí se encarnaría el misterio de la encarnación. El Dios hecho hombre. Vendría el líder que los profetas, que los padres Jacob, Abraham, habían predicho. Nacería el que iba a instaurar la verdadera justicia para siempre. Jesucristo, el Rey de Reyes. Y fíjese que el mismo Herodes, pues cuando estos reyes que vinieron de Oriente, esta gente que vino de Oriente preguntando dónde había nacido ese rey, el texto fue, y el mensaje que introduce esto, como a pesar de este lamento, todo este dolor de lo que estaba pasando al pueblo de Dios, ¿verdad? Y bueno, no todo está perdido. De aquí va a salir un remanente. Esta nación no se va a extinguir. Esta nación, a pesar de todos los castigos que yo le puedo infringir, producto de que ellos mismos se han separado de mí, de aquí van a ser nada menos y nada más que el Eterno, Jesucristo, el Rey, el nuevo gobernante, como dice el folleto de Belén. Miércoles 15 de mayo. Dice: al principio de Miqueas 6, Dios dialoga con su pueblo, enumerando todas las cosas que él hizo en favor de ellos. En respuesta, el adorador que viene al templo pregunta: ¿qué puede hacer para agradar a Dios? ¿Qué es lo que constituye una ofrenda aceptable? ¿Becerros de un año, una multitud de carneros, ríos de aceite, o aún el primer hijo del adorador? Hay un constante aumento del tamaño y el valor de las ofrendas enumeradas en este texto. Miqueas 6, 1-8 dice, léalo. ¿Qué verdad vital se enseña aquí? ¿Por qué es esto especialmente importante para nosotros como adventistas? Dice el folleto Escuela Sabática del día miércoles. ¿Qué nos dice esto acerca de cómo la verdad es más que solo una doctrina correcta y una comprensión detallada de la profecía?
Qué tremendo, ¿verdad? Miqueas 6. Vamos a leer, aprovechando el tiempo que nos queda todavía. Oíd ahora lo que dice Jehová. Levántate, contiende contra los montes, y oigan los collados tu voz. Oíd montes, fuertes, cimientos de la tierra, el pleito de Jehová, porque Jehová tiene pleito con su pueblo, y altercará con Israel, el reino del norte. Pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿O en qué te he molestado? Aplícalo para usted, yo lo aplico para mí también. ¿Qué nos ha hecho Dios? ¿En qué nos ha molestado Dios? Responde contra mí, porque yo te hice subir de la tierra de Egipto, yo te llamé del mundo, ¿verdad? Para que vinieras a esta iglesia. Tú no me escogiste a mí, yo te escogí a ti, así dice la Biblia, ¿verdad? Y de la casa de servidumbre, aquí vamos parafraseando, de la casa de servidumbre del diablo, te redimí y envié delante de ti a Moisés, a Aarón, a María. Hoy diríamos nosotros a todos esos laicos que llegaron, esos pastores en su conferencia, a todos esos hombres que nos sirvieron y fueron medios para traernos. Pueblo mío, acuérdate ahora. ¿Qué aconsejó Balac, rey de Moab? ¿Y qué le respondió Balaán, hijo de Beor, desde Sittim hasta Gilgal, para que conozca la justicia de Jehová? ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Preguntaría usted y yo. Me presentaré ante Él con holocausto, con becerros de un año. ¿Se agradará Dios de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. Pregunta el profeta. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Aquí viene la respuesta de Dios, la pregunta del pueblo. ¿Con qué presentaré ante Jehová? Miqueas 6:6. ¿Y adoraré al Dios Altísimo? Bueno, entonces ¿qué dice? Con todas estas ofrendas, incluyendo hasta el hijo de mis entrañas, darlo por mis pecados. El Señor dice, oh hombre, versículo 8, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Dios de ti? 2 puntos. Solamente, ¿qué pide Dios de usted y de mí? Hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. ¿Qué pide Dios? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Qué tremendo, ¿verdad? Dice, la justicia es algo que la gente hace cuando es impulsada por el Espíritu de Dios. La justicia tiene que ver con la equidad, con la igualdad para todos, no hacer acepción de persona, especialmente con los débiles y los impotentes que otros explotan. Hacer las cosas correctamente, ser solidarios con los que sufren, con los que padecen, buscar igual trato para todos los seres humanos, y no unos más favorecidos, otros menos favorecidos. Hacer justicia, hermano, todo equitativo, ser sensible ante el que tiene pena, que no puede hablar, no puede reclamar sus derechos, frente a aquel que se deja humillar por un prepotente, por un alzado, porque tiene título, porque tiene dinero, porque tiene un apellido. No podemos aceptar eso. Eso es incorrecto. No podemos porque alguien tiene poder, como pasaba aquí en la mitad del siglo VIII antes de Cristo. Ya lo leímos. Porque tiene poder, porque es miembro de una junta directiva, porque es miembro de un directorio, aplastar, acallar, abusar de una niña, de un joven, de un adulto, de un hermano, de un ministro, porque tiene poder, porque es el presidente, porque es el secretario, porque es el gerente. Y tú que estás allí viendo eso, la humillación, el desagravio del que por necesidad, porque pareciera que tiene un bozal de arepa, como decimos nosotros aquí,
Si habla, pierde el trabajo y no puede comer más. Este tiene un bozal de comida. Mientras te esté dando la comida por el sueldo que te está pagando, tú tienes que aceptar todas las injusticias. No. Primero la conciencia, hermano. Cuando se tiene a Dios en cualquier parte donde tú estés, tú actúas frente a la injusticia, tú llamas a que haya justicia, a que se restituya el buen nombre de un ser humano, se dignifica al ser humano que está siendo humillado. Tú no puedes permitir, no puedes ser sordo ni puedes ser ciego, ni darle espalda para evitar meterte en conflicto. Hacer justicia, dice aquí. La justicia es algo que la gente hace cuando es impulsada por el Espíritu de Dios. Tiene que ver con la equidad, la igualdad para todos, especialmente con los débiles e impotentes que otros explotan. La bondad, la misericordia significa mostrar amor, lealtad y fidelidad voluntaria, libremente a otros. Tener misericordia, tener compasión. Pensar que nosotros también somos débiles y somos falibles, y que aquel ser humano también es débil y es falible. No puedo yo con un palo, con un azote de una sola vez frente a una debilidad, mandar para el infierno, mandar para las entrañas de la tierra, o sea, condenar a nadie, mucho menos a nuestros hermanos. Tenemos que ponernos nosotros en el pellejo, en el cuerpo de aquel que ha faltado. ¿Y cómo nos ha tratado Dios frente a todas las debilidades de todos? ¿Cómo nos ha tratado Dios frente a los pecados, frente a los pensamientos inicuos, ilegales, frente a las tentaciones que a veces somos débiles y cedemos? ¿Cómo nos ha tratado Dios? Si Dios ha sido bondadoso con nosotros, ha tenido misericordia, ha tenido gracia para con nosotros, ¿cómo yo puedo actuar sin gracia, sin clemencia, sin bondad frente a otro que quizás hizo algo peor que yo he hecho delante de Dios y que he sentido el perdón de Dios? Para mí sí, Dios tiene que ser amor, misericordia, justicia. Pero cuando me toca actuar frente a aquel prójimo, acuérdese de Jonás. Dios lo perdonó. Jonás experimentó todo eso que acabo de decir ahorita. Pero cuando tenía que sentirlo para con Nínive, no lo quería experimentar. Que lo perdonaran a él, pero él no perdonaba a los demás. ¿Eres tú así? ¿Soy yo así? No es la ofrenda, no es el sacrificio, un legalismo allí, cumplir con una cantidad de requisitos. Dios lo que pide es que hagamos justicia. Solamente dice justicia, misericordia y humillarnos, consagrarnos a Dios. Porque en la medida que nos consagramos a Dios, somos vehículos, instrumentos para mostrar el gran amor práctico de nuestro Dios. Termina la lección. El libro de Miqueas comienza, aparte del jueves, una descripción de los juicios, pero termina con palabras de esperanza. Hay personas que tratan de explicar o negar la realidad de los juicios de Dios. No, la ira de Dios no existe, eso es mentira. No es mentira. Léase Juan 3:36. Hacerlo, el Cordero de Dios, la ira del Cordero. Último versículo del capítulo 6 de Apocalipsis. Hay personas que tratan de explicar o negar la realidad de los juicios de Dios. Hacerlo es caer en la trampa en que cayeron los contemporáneos de Miqueas. ¿Estaban haciendo mal? No, pero Dios no hace mal. Dios es amor. Por más que yo haga lo que haga, yo me arrepiento algún día. O lo estoy haciendo, bueno, somos débiles. El que tiene boca se equivoca. Porque yo no creo que Dios sea tan así. Mejor es que se lo imagine. Dios es fuego consumidor. Dios es tardo para la ira. No está diciendo Dios no maneja la ira. No, Dios es tardo para la ira. Es grande en misericordia, que perdona la maldad, pero no dará por inocente al malvado. Y cuidado si tú y yo somos malvados, no nos va a dar por inocente si no nos arrepentimos a tiempo. Dice, hacerlo es caer en la trampa que cayeron esta gente. Creían que Dios nunca enviaría juicios sobre la nación escogida. La justicia de Dios es el otro lado de su amor y de su interés. La buena noticia presentada por Miqueas es que el castigo nunca es la última palabra de Dios. Las acciones de Dios en las Escrituras, oigan esto, en forma consistente las acciones de Dios van del juicio al perdón. Pero también hay perdón para el que se arrepiente. Del castigo, hay un castigo, pero hay un favor inmerecido que minimiza, o a veces lo que llaman clemencia, regulariza cuán grande o fuerte tiene que ser el castigo.
y del sufrimiento a la esperanza. Del sufrimiento de esta gente, este pueblo de Dios, a la esperanza. Iban ahí como cautivos. Para final de los 70 años, el cautiverio iba a finalizar. Y la parte bonita, ¿verdad?, que aparece allí del Evangelio en Miqueas. Los versículos finales de Miqueas presentan su alabanza llena de esperanza. La pregunta, ¿qué Dios como tú? Concuerda con el nombre de Miqueas que dimos al principio, que significa ¿quién es como Dios? Sirve como un recordativo de la singularidad de Dios y afirma la verdad de que no hay otro como Él. ¿Cómo podría verlo? Después de todo, solo Él es el Creador. Y veamos lo que dice allí, ¿verdad? Terminamos con esto, la última parte del libro de Miqueas. Pero antes de eso, vamos a leer un poquito para llegar a ese versículo, ¿verdad? Miqueas 7:7 dice: mas yo a Jehová miraré, esperaré al Dios de mi salvación, al Dios, el Dios mío, Él me oirá. Tú, enemiga mía, no te alegres de mí, porque aunque caí, me levantaré. Aunque moré en tiniebla, Jehová será mi luz. Era maravilloso, ¿verdad? La ira de Jehová soportaré, porque pequé contra Él, hasta que juzgue mi causa y haga mi justicia. Llegará a la luz, veré su justicia. Mira qué hermoso eso. La ira de Jehová soportaré. Esto lo experimentó David y Selena White. Cuando vio el reino caído, este era el pasaje favorito. Es como la mente, que esto estaba allí de David. La ira de Jehová soportaré. A veces nos toca soportar la ira de Jehová frente a muchas circunstancias terribles. Estoy leyendo Miqueas 7:9. Porque pequé, me merezco, yo pequé contra Él. ¿Hasta cuándo? Hasta que juzgue esa ira y haga mi justicia. Punto y coma. Él me sacará a luz y veré su justicia. Qué bonito, ¿verdad? Y mi enemiga lo verá y la cubrirá la vergüenza. La que me decía, ¿dónde está Jehová tu Dios? Mis ojos la verán. Ahora será hollada como lodo de la calle. Viene el día en que se edificarán tus muros. Aquel día se extenderán los límites. En ese día vendrán hasta ti desde Asiria y las ciudades fortificadas, y desde las ciudades fortificadas hasta el río y el mar a mar y de monte a monte, y será asolada la tierra a causa de sus moradores por el fruto de sus obras. Apacienta tu pueblo con tu callado, el rebaño de tu heredad en la montaña, en campo fértil. Busque pasto en Basán. Yo les mostraré maravillas como el día que saliste de Egipto. Las naciones verán y se avergonzarán de todo su poderío. Pondrán la mano sobre la boca. Ensordecerán sus oídos. Lamentarán el polvo como la culebra, como la serpiente de la tierra. Temblarán en encierro. Se volverán amedrentados ante Jehová, nuestro Dios, y temerán a causa de ti. ¿Qué Dios como tú? Termino con esto, qué bonito el versículo aquí, termina el libro de Miqueas. ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de tu heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Hermano, ese Dios, tratadores de Dios, debemos deleitarnos en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros. Sepultará nuestras iniquidades sobre todos, del todo, nuestros pecados. Vamos a repetir. Él volverá a tener misericordia de nosotros. Sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Amén, gloria a Dios. Cumplirás la verdad a Jacob y a Abraham, misericordia que juraste a nuestros padres desde tiempos antiguos. Así termina el libro de Miqueas, con un mensaje de esperanza. Por eso, como decía la lección, ¿verdad?, las acciones de Dios, la manera como Dios se mueve, ¿verdad?, desde el sufrimiento a la esperanza, desde el juicio al perdón, desde el castigo a la gracia. Ese es tu Dios, ese es mi Dios.
Por lo tanto, iglesia, tenemos que reaccionar. Todas estas lecciones, por eso el título, buscad a Jehová y vivid. Todas estas lecciones tienen un propósito y tiene que ser ya final, aunque se hayan dado en otros años anteriores. Tiene un propósito, hermano. Tiene que ocurrir, tiene que darse un reavivamiento y una reforma dentro de la iglesia. Reavivamiento, tenemos que revivir primero. Algunos piensan que no tenemos que reformar. ¿Cómo se reforma un muerto? Ya lo dice Elena White en los mensajes selectos, ¿verdad? Reavivamiento, volver, vivamiento, volver a vivir. Lo estudiamos en una lección, en un folleto que y aquí nosotros se obedeció ese mandato. El folleto Escuela Sabática le pusieron un anexo de reavivamiento y reforma, un libro de reavivamiento y reforma. Y hablaba allí de lo que es reavivamiento, es volver a la vida, es resucitar a nueva vida. Cuando uno resucita a la vida de pecado donde estaba, uno sale de la vida de pecado, entonces vienen nuevas ideas, que es la que va a producir la reforma. Pero si estamos muertos, ¿cómo vamos a reformarnos? Y Dios quiere que este momento histórico lo podamos disfrutar, ¿verdad? Para arrepentirnos, para confesar, para como dice el Santiago, la religión verdadera, ¿cuál es? ¿Verdad? La que hace mantenerte a ti y a mí sin mancha, ayudar a los pobres, a las viudas. Y recuerda, hermano, Dios está esperando por nosotros para derramar su Espíritu Santo. Y no es el título, no es la posición de ser poseedores de la luz lo que en sí solo, como doctrina, nos va a salvar. Es la vivencia de esas verdades. Permítame leer este último texto. San Mateo 21, 28. Pero, ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos y acercándose el primero le dijo: hijo, ve hoy a trabajar a mi viña. Respondiendo él le dijo: no quiero. Pero después, arrepentido fue. Y acercándose el otro le dijo lo mismo. Y respondiendo él dijo: sí, Señor, voy. Y no fue. Jesús pregunta en el versículo 31 del capítulo 21 de San Mateo: ¿cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos: el primero. Jesús les dijo: es cierto, os digo, que los publicanos y las rameras, ¿está viendo los términos? Los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Versículo 32. ¿Pero por qué van a ir primero los publicanos y las rameras? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Una gente mundana, una gente tan mala, una ramera, una prostituta, un publicano, un sinvergüenza mundano. ¿Cómo van a ir primero que nosotros que somos religiosos? ¿Por qué? Aquí está, mire, versículo 32. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis. Porque tenías el espíritu de profecía, tenías la Biblia, tenías este folleto, todos estos consejos y no creíste, pues. No creímos, pues. Pero los publicanos y las rameras le creyeron a Juan. Pero aquellos que veíamos como basura, como lo último, como lo detestable, como suciedad, como polvorientos, publicanos, mundanos y prostitutas, resulta que creyeron en el espíritu de profecía y creyeron en los mensajes que se daban día tras día y en los mensajes que se estaba predicando. Y lo aceptaron. Y ustedes y nosotros que teníamos la palabra, que deberíamos haber sido los primeros, no le creímos a Juan el profeta. Jesús dice: porque vino a vosotros Juan en camino de justicia, justo, que debíamos reconocerlo porque tenemos al Padre de justicia, que es nuestro Dios, Jehová, y no le creíste. Pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros viendo esto, todavía viendo que esos publicanos y esas rameras se arrepentían y aceptaban el mensaje de Juan, ustedes como religiosos, viendo al borracho que se convertía, viendo al ladrón que se convertía, viendo a la prostituta que se convertía, viendo al homosexual que se convertían, tú pastor, tú anciano, tú pastor, tú líder, tú presidente de campo, viendo que todo esto ocurría, dice aquí, usted laico, y vosotros viendo esto, no os arrepentiste después para creerle a Juan. Mateo capítulo 21, versículo 32. No es la posición, hermano, no es el ser Israel, el pueblo escogido, es vivir a Dios, es tener a Dios, es tener la compasión, la sensibilidad de Dios. Y solamente se obtiene con la presencia del Espíritu Santo. Dios bendiga a tu iglesia, Dios nos bendiga como iglesia.